A finales del último proceso mundialista, los responsables eran Gerardo el Tata Martino y John de Luisa. Pero ahora, este hombre es el responsable. Porque al principio estuvo Coca, chao. Al principio estuvieron otros directivos, chao. Después llegó el Jimmy, chao. El único que no se ha ido y que ha sido un desastre es Duilio Dávilo. Pero si Javier Aguirre solo ve entrenamientos, no ve partidos y no lee de la historia, ¿cómo se va a dar cuenta que cuando peor nos ha ido en la historia de la selección mexicana, la base ha sido precisamente el rebaño sagrado? Fíjate, cuando hicimos la alineación, viendo entrenamientos, al final no había yo reparado en que eran 6 de Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores, rendimientos. No había reparado en los que estaban. Como no repara en muchas cosas, no repara cuando el rival le ataca, no repara cuando el rival le defiende, no repara cuando el rival le reconvierte. Esto nos representó. Incluso el propio Berterame se ve que ya su cabeza la tiene en el Inter de Miami. ¿Pero acaso los conoce? ¿Acaso sabe quiénes son? ¿Qué es lo que ve el Vasco Aguirre? Checa con su equipo de inteligencia deportiva, checa en Y Scout, checa los partidos de los jugadores. ¿Qué es lo que ve en ellos? En ese afán de llegar el 11 de junio con el mejor equipo posible, entendemos que hay en el camino ciertos obstáculos que se traducen en derrotas, en empates. ¿Acaso en el afán de hacer el mejor equipo posible, Roberto el Piojo Alvarado cabe pases intrascendentes, nula generación, un tipo que no pesa en la liga desde hace muchísimo? ¿Por qué no reacciona? Entiendo que Luis Romo te puede jugar de central, de líbero, de stopper, de medio de contención. Pero ¿y si Panamá no te ataca? ¿Por qué no viene un ajuste táctico? No digo que lo saquen, incluyéndolo a él, a él. El problema es que inflamos con muchísima facilidad a los jugadores del Guadalajara. El Tata Rangel no tuvo problemas, pero es un portero sin brazos. Provoca el penal contra Ecuador. ¿Cómo le fue contra Suiza? ¿Cómo le fue contra Corea del Sur? ¿Cómo le fue el año pasado? Pero la prensa pro tapatía lo quiere ahí en contra o en detrimento de Malagón. Este muchacho, ¿sabe el Vasco en qué sistemas funciona mejor? Porque puede atacar, pero ¿podrá defender? La respuesta es no, no va a ser así. ¿Qué méritos tenía este muchacho para llevarlo a la selección? Al Brian 1. ¿Qué méritos? Era quemárselo a Estados Unidos. Yo no digo que políticamente esté mal. El Vasco no conoce a sus jugadores. El Vasco ya dijo en su momento que ni los partidos de Quiñones ve. Y así quiere conformar el mejor 11 posible, solo viéndolos en entrenamientos. El problema de nuestro fútbol, lamentablemente, es que no hay profesionalismo. Aquí arrancamos Fútbol Picante. Compadre, ¿se está curando en salud el Vasco? ¿Se está justificando? ¿Qué piensas de sus declaraciones? Primero me da gusto ver un editorial otra vez en Fútbol Picante. Hace rato que no. Y con veíamos la salidita de cámara, que era tradicional. Sí, pues sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. Y luego también que le dediques el tiempo al Vasco Aguirre, imagínate, uno de tus consentidos, compadre. Sí, tengo, está en mis listas. Clientazo ahorita, ¿no? En esta época. No, yo creo que sí ve fútbol, compadre. Yo sí creo que. Dijo que no veía a Quiñones. Él dijo que no veía a Quiñones. Sí lo dijo él. Sí, ¿no? Y como dicen, el pez por su propia. A cada rato dice. En ese yo caso. Lo necesito ver en los entrenamientos. Ok. No, es que también sí es bueno el contacto cara a cara con el jugador. No digo Eso que es no. muy importante. No digo que no. Yo creo que él sí ve fútbol, me parece que ve mucho fútbol. ¿Te parece? Sí, No lo tienes aseverado. No es un La Volpe o alguien que se Bielsa, o Bielsa. Gabriel Caballero. No. Sí. Él se da tiempo para ver fútbol y se da tiempo para vivir también. Entonces yo creo que no es. A su mente le sirve darse tiempo para vivir, darse tiempo para el trabajo. Pero yo sí creo que conoce lo suficiente como para
saber distinguir un buen jugador, un ¿No mal conocía a jugador. Ochoa, compadre? en Sudáfrica? No, sí lo conoce Ochoa. Le dijo a Mario Carrillo lo ha dicho, que Javier le dijo, no, es que yo no lo conozco. No, ¿No conoces al conejo? le tenía más confianza al conejo. Ah, sí, no, como. Sí, a la hora Yo de- al que conozco es al conejo. Claro, claro. Y además hizo bien. Y que hizo bien, hizo bien. El conejo Hizo bien. no nos fue mal con él. Sí, hizo bien, hizo bien. Yo creo que al final hay que juzgarlo por las decisiones finales que tome, compadre, por el resultado final que tenga la selección nacional y por el... O sea, ahorita no hay un juicio. Es muy difícil hacerlo cuando estamos ahorita en etapa todavía de pruebas. Compadre, sí puede celebrar un juicio. No, sí, pero es etapa de prueba todavía. Cuando le llegue el Mundial a él, ahí viene el juicio final. No hay otro. El juicio final es el Mundial. ¿Y cómo crees que le vaya? A ver, compadre, a ¿Qué te va a ver. decir? ¿Qué te va a En mi decir? proyección profesional, Sí, claro, ¿cómo le va a ir en el la Mundial? ronda de grupos se pasa. Se pasa la ronda de El grupos. grupo, el grupo está papita. Luego para vendría, todos. vendría alguien del grupo de Canadá, ¿verdad? 5 partidos. 4, ahí pasamos el cuarto. Y el quinto nos tocaría Inglaterra. Ahí podemos quedar. Ahí está, ahí está. Ahí podemos quedar. Llegaremos al El quinto mismo, partido el sin mismo ser la papel misma que instancia. antes. ¿Qué crítica haces tú de Javier el Vasco Aguirre en este proceso de Ciremos y Weiss? ¿Qué críticas tengo hacia él? Sí, ¿Hacia él? hacia él, hacia su proceso, hacia su gestión. Fíjate que más positivas que negativas. Ah, caray, ¿por qué? Positivas porque es un proceso de preparación. Me gustó que por primera vez de esta tercera etapa de Vasco Aguirre hizo cosas distintas. Otro planteamiento, respetó las asociaciones naturales que hay en un Se equipo. ganó por un autogol. No me interesa el resultado porque estamos en un partido de preparación. No lo estoy justificando. Solo le estoy aplaudiendo que él hizo una variante táctica, hablando exclusivamente de la cancha, y eso me gustó. Que intenta cambiar, intenta hacerle caso a sus auxiliares, a Rafa Márquez, a sus jugadores, Ok. los escucha y pretende que con Esas ese son planteamiento- especulaciones e interpretaciones. ¿No los viste jugar? Que no fueron profundos, que no fueron atinados, muy pocas llegadas, de acuerdo, pero se ve Juégale que juegan defensivo a un poco defensivo. universal. Juégale defensivo a un defensivo, pues no te lo sabe. A ver, Exacto. ¿cómo le ha ido contra rivales top 30 del ranking de la FIFA? 1 derrota, 2 derrotas, empates, porque ponemos Estados Unidos, por Dios, pero bueno, porque está ahí. Un empate, 2 empates. 3 No están empates, mal los resultados, 4 empates. A ver, ahí te va. Pónmelo 1-1. Contra Colombia, derrota 4-0. Sí, feo. Contra Estados Unidos, fue contra el Estados Unidos C, el que le Contra gana. Suiza Le también costó fue contra ganarle. Contra Estados Unidos, ese fue en semifinales, perfecto. Ese fue el de El Guadalajara. de Guadalajara, sí. Contra Uruguay, no se le pudo ganar. Suiza, destrozaron al Tala. Japón, no se le ganó. Ecuador, el Tala provoca un penal. Turquía, se gana 1-0. Y Canadá, la O sea, charla estás técnica diciendo- fue, hay que hacer más faltas que El Canadá. Tala dices que contra Suiza lo golearon, ¿verdad? Al Tala. ¿Por qué, compadre? Dijiste, ¿no? Que ahorita que al Tala lo golearon contra Suiza. Lo destrozaron Sí, sí, al sí. ¿Y Tala. Colombia? Sí. Ah, Pero a Colombia, a Malagón le hicieron 4 claro. también, compadre. sí, compadre, uno nada más. ¿Cómo uno? O sea, una goliza que lleva Malagón. Ah, sí, sí, sí. No, 4-0 es peor O que sea, 4-2, compadre. No, puede ser relativo. Pero a ver, ¿fueron errores de Malagón? Pues no, pero le hicieron No, ahí está, 4. gracias, compadre. Hicieron No fueron 4, errores de hicieron Malagón. 4 ¿Y ahí. contra Suiza de quién fueron los errores? Esos intentos de salida y luego Le hicieron, arrepentimiento. le hicieron 4 también, Sí, sí. compadre. Sí. Pero los errores no fueron de Malagón, compadre. Sí, sí, sí. Y el Le Tala hicieron sí. 4. El Tala sí, compadre. A veces también Malagón se ha equivocado. Dame un ejemplo. Tú eres periodista, yo no. Pero háblame. Dame un error Ah, caray. claro el año pasado. ¿Qué eres? Perdón. Tú comentarista deportivo. Compadre, yo te conocí periodista, compadre. Sí, en sí. periódico. Es que los que se adscriben como periodistas, pues. Yo te conocí periodista. Dime un error Y así. aparte otra Porque cosa. yo acabo de ver uno del Tala, un pase contra Querétaro. Compadre, y Una asistencia. te conocí periodista en periódico Sí, señor. y escribías bien, compadre. Sí, compadre, la verdad es que soy Entonces, ahí está. Escribías. Sí, sí, sí. Y sí. ahora niegas que eres periodista, compadre. Eres periodista, compadre. ¿Por qué tan negativo, Alvarito? ¿Por qué en lugar de decir y no le ganaste, por qué no dices y no perdió? Ya viene la protección a Y no ultranza perdió. del En lugar de Vasco. decir y no le pudiste ganar y no perdiste. Y ya viene la protección a ultranza al Vasco. No, del Vasco no. No, del Vasco no. El Vasco no necesita que yo lo defienda. El Vasco no necesita que yo lo defienda. Pero yo te preguntaría, porque te dijo Desiré y te dijo Héctor, los dos de manera elocuente, clara, el partido de preparación es para observar a los jugadores, no el colectivo, porque nunca habían jugado juntos. Exacto. ¿No te gustó Ledesma?
El Toro Guzmán, No le hicieron nada al Toro Guzmán. ¿no te gustó? No, O sea, no Guzmán, le hicieron nada. Todos los mano a mano los ganó. Todos. González, ¿Qué Águila, ¿no te atacó gustó? Panamá? Ledesma que dio un No, centro. pero pero un ¿no te centro gustó? de Ledesma. ¿No te Uno. gustó? ¿No te gustó Ledesma? ¿No te gustó Guzmán? ¿No te Guzmán gustó, no tuvo problemas. ¿No te gustó Águila? Ni el Tala tuvo problemas. ¿Romo? Romo no tuvo dificultades. ¿No te- pero si no te gustaron? Panamá se no hizo nada. ¿No te gustó Bet? ¿No te gustó? A ver, yo creo que sí puedes sacar conclusiones. Es que ninguno de ellos, Ganaron por un autogol ninguno Francisco de ellos Gabriel de va a ir Anda, al por Mundial, Dios. no lo sabemos. Es que el Vasco es un compromiso, nada más ahí los llevó porque van a jugar contra Panamá C y contra Bolivia D. No, ese sí Bolivia Bueno, aparece. Al final creo que es un partido de preparación, los observas a cada uno de ellos, sacas conclusiones y creo que al Vasco le sirve. Pero fíjate, es curioso porque el Vasco en su primera conferencia de prensa pidió que no se le juzgara por estos resultados. No se me juzgue. Porque no son partidos oficiales. Entonces, ¿por qué luego? Pero no son partidos oficiales. Estoy de acuerdo. Lo dijo Desiré. de El acuerdo. resultado Ok. es lo de menos. ¿Por qué? Perfecto. Partidos de preparación en el Mundial, explíqueme partidos ustedes. oficiales, ahí juzgamos. Explíqueme ustedes. Y criticamos. Explíqueme ustedes, después de esas declaraciones de Javier Aguirre, por qué salió Ibar Cisniega a decir, no. Bueno, no. O sea, Ah, sí no, los no, resultados pero bueno, del proceso pero a ver, importan. pero ¿quién salió? ¿Quién? Ibar O Cisniega. sea, ¿estamos ¿En qué analizando a contexto? Javier o a Ibar? No, todo el proceso de la No, federación. no, y la no, selección. integral. Sí, integral. Integral. No. O sea, ¿por qué salió Ibar Cisniega a decir, no? Lo que quiso decir, porque si no, no iban a vender boletos en Estados Unidos. Yo insisto, Que eso sí le importa a la federación. a algunos se le aplica el peso de la ley, a otros todo el peso de la ley y a otros ningún peso de la ley. Uy. Pero ¿quién, Recuerdo pero ¿quién que- es el verdugo? Recuerdo que Primero. Buena pregunta. ¿Que ¿Quién es el Qué verdugo? buena pregunta. recuerdo El que tenga la ley. Qué buena pregunta. Nombres, nombres. ahorita, Nombres. A ver, Johnny, ¿quién es el ahorita verdugo? muchos que nos están viendo y varios de los que están acá se van a poner el saco. Aunque no lo reconozcan, se van a quedar callados. Pero ¿quién es el verdugo? Échala. Pero yo recuerdo, Avienta sacos, avienta yo sacos. recuerdo que en la época del señor Gerardo Martino, faltando 2 años, faltando Mi un compadre, año, ¿cómo lo defendía, faltando los 6 meses, había gente que decía, no, pero ¿cómo es posible? La selección cada vez está peor. ¿Y La no? selección, bueno, y entonces hoy medimos, no, partidos de preparación, partidos amistosos. El juicio es hasta que arranque el Ese Mundial. fue Paco Gabriel. Entonces, La única vez que yo he Por eso escuchado digo. que Paco Gabriel pide la cabeza de un entrenador fue la del Tata Martino. Están mintiendo y además, si yo critiqué al Tata, no fue por cómo funcionaba el equipo, que todos vimos Por los resultados. que funcionaba mal. No, yo lo critiqué porque se fue a Argentina. Y porque no se daban las cosas también, y le ¿no? permitieron irse a Argentina. Eso lo reprobé y lo seguiré reprobando toda la vida. Tú tienes que zapatero a tus zapatos y tienes que estar en el negocio. Yo ¿no? lo que digo a es- ojo del amo, engorda el él caballo, estaba en se sabe, ¿no? Argentina y como estaba en Argentina y no trabajaba ni veía a los jugadores mexicanos No veía de la la Liga liga, Mexicana no veía y no la la liga. veía, y venían los resultados que estaban, entonces, es que cómo va a mejorar la selección si el señor está en Argentina y no está en México. Pero ahí está ve- congruente el bueno, argumento de Paco. Sí, pero a lo que voy es, aún así, si era el proceso, si eran amistosos, No importaría si no estuviera argentino importaba o no. el resultado, como dices tú, porque esa fue tu respuesta. Sí, de acuerdo. Y también en la De acuerdo. respuesta de Paco. Y también no sé si Pero- Héctor pero Valdés usaste vaya la- por ahí. Mi Entonces, por compadre eso fue digo, el defensor del a Tata unos No, claro que no, le claro que aplicamos Compadre, el solo peso a ti de te la daban ley, entrevistas. a otros Usted- todo el peso de la Bueno, ley por eso. y a otros ningún peso Por de eso, la y ley. hay que contestar la pregunta. ¿Quién es el Exacto. verdugo para ver qué tipo No, de no, ley aplicas? por- Uno, porque la comparativa que hiciste con el ¿Quién es el Tata. verdugo? Todos nosotros somos los verdugos. ¿Para qué nos hacemos? No hay un Haciendo- nombre en específico. Todos nosotros emitimos algún comentario para bien o para Pero mal. es y nos congruente movemos lo de que acuerdo. acaba de decir. No, la por eso- comparativa con el Tata y con el Vasco, lo del Tata que se fue a Argentina para no ver a los Está mexicanos bien, pero lo que y importa Aguirre son para los ver a resultados mexicanos, al final. el Al resultado final- no importa. No, claro que sí. Porque si tú, aunque estuvieras en Argentina y perdieras, bueno, ¿qué importa? Vamos a juzgarlo en el Mundial. No, estás y en el, poniendo, y en el Johnny, Mundial estás fue- poniendo y en el- dos ejemplos Y que en ni el al caso. Mundial no. Y en el No, Mundial no tiene fue nada que juzgado. ver. En el Mundial fue juzgado y por eso le Claro. fue como le fue. Yo sí estoy de Claro. acuerdo con Dionisio. No, en el, sí, Yo sí estoy de no, acuerdo me con extraña, Dionisio. no me extraña. Pero en el Mundial se le critica al Tata simple y sencillamente porque no pasó a la siguiente fase. El único técnico que en 30 años Sí, no logró pasó. pasar a la siguiente fase. Justificada la crítica. Ahora, Y si no, podemos ir estás más en el para atrás, trabajo, ¿eh? si no estás en México,
justificada la crítica. Claro. Y podemos ir más para atrás con Osorio y con el Chepo de muy la profesional. Torre. Pero todos Muy pasaron la profesional. primera fase, todos pasaron la Sí, primera fase. pero no es hablar de Martino, pasar la no. primera fase, es qué está mostrando la selección previo al A ver, Mundial. Martino tuvo Muchas dudas. 2 años buenos y 2 años malos. Y en los 2 años malos yo me acuerdo, porque ustedes a lo mejor no se acuerdan de todo lo que yo digo, yo sí me acuerdo. yo sí, tú sí. En los últimos 2 años advertíamos, cuando corren a Gerardo Torrado, ahí tenía John de Luisa, y lo dijimos aquí en esta mesa, tenía John de Luisa que haber tomado la palabra al Tata Martino, que renunció. Ese mismo día renunció, renunció. y no le tomó la palabra. Pero ahí no pediste su Lo cabeza, mantuvo, compadre. claro que sí. No claro, pediste, claro que ni sí. lo cuestionaste. Dije que deberían de Yo me aceptarle la acuerdo- yo me renuncia acuerdo ahorita. de ese programa Deberían de cuando lo- aceptarle la Día, renuncia ahorita. fecha, hora. Por Claro que supuesto, sí. me acuerdo ¿A qué claramente. hora? ¿En cuál programa? 11 de la noche. Una co- Aquí, en fútbol minuto, picante. 11 qué. 11 de la noche, fútbol picante. O sea, una cosa es que en ese tiempo el Tata Martino, a ESPN solamente le daba entrevistas a mí, que no las sacaban algunas veces aquí mismo, y otra cosa es que fuera yo incondicional de él, como hay muchos que todavía lo son. ¿Del Tata? Todavía lo son, ¿Del claro. Tata quiénes? ¿Nombres? No, hombre, no, muchísima Nombres, gente. compadre. ¿Para qué Muchísima nos hagas gente. famoso, Héctor? Póngale No sujeto. nos hagas famoso, Héctor. Mucha gente es incondicional de él. Ah, sí, nombres. Acuérdate que yo soy perro que no come perro. compadre. Ah, entonces es perro soy cobarde. perro que no Entonces, come Yo, No. Y tú sí eres Los voraz. códigos, Yo no. los cobarde. códigos. Si yo tú te- dices, Los códigos "Ay, se gente". respetan. No, yo Los tengo códigos ¿qué se gente? respetan. Los Código. códigos ¿Qué se gente? respetan. Los códigos son de piratas, No, son chinos no, mercenarios. los Son códigos como, se respetan. son como los sacos que aventó Dionisio. Exacto, Sin nombre. que a nadie le también. quedaron. Sin nombre. A Nadie todos, le quedaron. todos se los pusieron. Los que están Sí, acá y no, los que nos están viendo. Entonces, ustedes están satisfechos con este partido contra No, Panamá, no, que no, se ganó no, con Te lo un dijo Desiree. autogol. No. Por favor, ponle atención a Desiree. No, no, no. La tienes ahí cerquita, Es que escúchala con es atención. diferente. Es que en el desarrollo de la explicación no es que estemos satisfechos, es que estamos poniendo la realidad del partido de preparación, que no es más allá para ver a nuevos futbolistas. ¿Te gustó que modificó su línea defensiva? Sí. Uy, wow, dijo Pero el no perro. decías, tú eres el primero que decías que era un... ¿Qué era? ¿Un rígido táctico? Analfabeta táctico. Analfabeta táctico. ¿No lo decías? Ok. Lo acaba de Dime modificar. una cosa, si Panamá te juega de esa manera, ¿para qué quieres 5 atrás? Esa pregunta la desarrolló Peláez y te la explicó perfectamente. ¿Peláez a mí? Yo no he visto a Peláez En la como mesa, 2 días. en la mesa, lo dijo. Sí, entiendo por qué Romo se metía, por qué esperar, si estaban esperando en zona 2 Panamá, exacto. Pero también hay que verle lo positivo. Si tienes que plantear una línea de 5 para ver cómo funciona y ver la personalidad de los futbolistas para examinar qué tanto saben leer en la cancha en el momento que transcurran los minutos, eso es lo relevante. No te atacó Panamá. ¿O sí? No te atacó. No te atacó Eso sí, Panamá. pero- Pero Sí, otra vez no hacemos. escuchaste. Ah. La personalidad de los futbolistas para leer la lectura de juego. Él pone un sistema y si la personalidad del futbolista Porque no el técnico no sabe leer. Pero O sea, también es espera la que sus jugadores responsabilidad del lean. futbolista. Aquí la cuestión de si cambió a línea de 5 es si fue por convicción. o No, fue- porque el partido así lo pidió. No. O fue Si no te va a atacar, O fue- ¿para qué quieres 3 centrales? por eso. hombre? Pero Romo, por eso Romo se convirtió en Pero un volante previo, de contención. previo, cuando él pone la alineación para jugar de eso arranque sí. con línea de 5, aquí la pregunta es si fue por convicción o fue, porque no me venga con el cuento, ay, es que di la alineación y después no me di cuenta que habían 6 Pero de ¿a quién- Guadalajara. a quién estás imitando? ¿A No quién me estás di imitando? cuenta. Al Vasco que habían Aguirre. 6 ¿A quién al estás Vasco Aguirre. imitando? Al Vasco No me Aguirre. di cuenta que habían 6 de Guadalajara. Así no habla, Papá, así no sabías habla. que habían 6 de Guadalajara y por eso pusiste la línea de 5. Esa es la parte que yo ¿Sabes que seguramente me yo sí preocuparía? creo Si que fue por no se convicción, da cuenta? si A lo fue mejor por- se desconecta de los espérame, partidos si fue por y no se da cuenta convicción, que hay 6 del Guadalajara. Si fue por convicción o fue porque como habían 6 de Guadalajara y están Pero acostumbrados a jugar con la a línea ver, de ¿qué 5. es lo que les preocupa, enerva, molesta, irrita? ¿Cuál es la Que situación? contra la selección C de Panamá Sí. no se le metieron más goles y se ganó por un No, bueno, autogol. a ver, es que, por un a ver, autogol. A mí lo que me Bueno, molesta es que sí. sea cívico. Ok, volvemos a lo mismo. Y tú que a mí me molesta que lo defiendas No, con tranza. no. Y a mí Volvemos que a sea lo mismo. cívico. Volvemos que a lo diga que mismo. no se dio cuenta Sí. de que habían 6 de Chivas. Volvemos por a lo favor. mismo. Si tú te preocupas por enfrentar a Panamá y por golear a Panamá, estás mal.